hemos estado platicando sobre los discípulos de Jesús. Recordemos, este estudio se titula 12 hombres comunes y corrientes, y es lo que estamos estudiando. Ya hemos estudiado a algunos discípulos de nuestro Señor Jesús, y bueno, el día de hoy vamos a continuar. Estamos casi ya por terminar con este estudio. Nos faltan alrededor de 3 semanas para poder terminar este libro. Esperemos que el estudio que viene también pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones a todos los que se acaban de conectar. Estamos recibiendo también mensajes. Gracias por estar en comunión con nosotros. Bien, vamos a ver el estudio de hoy. La semana pasada estuvimos platicando sobre el discípulo Mateo, aquel que fue publicano, y bueno, estuvimos llevando un estudio la semana pasada con respecto a este discípulo, y en esta tarde vamos a continuar con otro de los discípulos de nuestro Señor Jesús, que se llama Tomás. Muchos de nosotros conocemos un poco de Tomás. Quizá tú no conozcas nada de Tomás. Preguntarás, ¿quién es Tomás? Bueno, fue un discípulo, es un discípulo de nuestro Señor Jesús. Muchos lo ubican por una escena que vamos a analizar en esta tarde, pero queremos desmenuzarla, queremos platicar contigo quién es Tomás y la importancia que Jesús vino a impactar su vida, qué fue lo que cambió en su vida, cuál fue el impacto que tuvo nuestro Señor Jesús en la vida de Tomás. Así que yo te invito, si tienes por ahí tu Biblia a la mano, yo te invito a que la tengas abierta en, ahorita te digo el pasaje. Puedes tenerla abierta en Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20, y vamos a estar analizando algunos versículos de este capítulo. Si no tienes Biblia, no te preocupes, le vamos a tratar de dar lectura a cada pasaje para que no te pierdas de ningún pasaje. Solamente pon atención, y si no tienes Biblia física, puedes descargarla de una aplicación en alguna Play Store, o si no, puedes también después conseguir una en físico. Si no tienes la forma, mándanos un mensajito para poder ayudarte también. Entonces, Juan capítulo 20, vamos a estar estudiando este capítulo, bueno, algunos, pero este es el principal. Bien, ¿cómo se le conoce a Tomás? Muchos lo conocen como Tomás, el discípulo de la incredulidad, o el discípulo incrédulo. Y el día de hoy vamos a ver más a fondo todavía la actitud de Tomás, o el por qué su comportamiento, porque es interesante, ya que logramos distinguir o logramos ver o identificarnos con Tomás, o con la vida de Tomás, o con lo que Tomás estaba experimentando. En el estudio que estamos teniendo, a Tomás lo identifican como una persona pesimista, una persona que es capaz de ver la parte negativa de algunas cosas. Ahora vamos a desmenuzarlo un poquito más. Mencionan los escritos que era una persona preocupona. ¿Cuántos de nosotros somos preocupones o nos preocupamos por algunas cosas? También una persona que está en constante pensamiento o tratando de desmenuzar las cosas que está viviendo un poquito más allá, y todavía son aquellos tipos de persona, o nos logramos identificar con él, con ese miedo, con ese ser precavido, con esa persona o ese tipo de hermano que es, ¿cómo explicarlo? Muy preocupado en su forma de actuar, o cuando está en alguna situación de decisión podemos encontrar que está algo tenso, que no sabe qué decidir, que incluso puede parecer miedo, puede parecer ansiedad, puede padecer, algunas situaciones o algunas reacciones distintas a lo que se está previendo que se realice. Pero son aquellas personas que logramos o que logran tener un miedo profundo más allá todavía de aquella previsión que podemos tener. Entonces podemos irnos ubicando con respecto a este discípulo llamado Tomás. Podemos ir
identificando algunos rasgos que quizá, al menos en lo personal, puedo llegar a tenerlos. No sé si tú, pero al menos yo sí puedo verlos en mi vida. Dice la Escritura que se le llamaba o se le denominaba a Tomás como Dídimo, que quiere decir gemelo. No nos menciona la Escritura si tenía un hermano gemelo o si tenía una hermana gemela. No lo menciona, pero o sea, no, lo que me refiero es no dice si es hombre o si es mujer, pero menciona que es gemelo de alguien, que tiene un hermano o hermana y que eran gemelos. Era el rasgo que identificaba a Tomás dentro del grupo. También menciona que Tomás era una persona intranquila, que tenía un poco de ansiedad. Recordamos, no sé, a los que ya estamos un poquito más grandes, incluso de mi edad, un poquito mayores todavía, se acordarán de este personaje que se llama Manolito, que era amigo de Mafalda. Para aquellos que son millennials no van a saber quién es, pero ni siquiera van a saber quién es Mafalda, pero anteriormente había libros, había cómics, había historietas donde aparecía Mafalda y había un personaje que se llamaba Manolito. Para aquellos que lo leyeron o para aquellos que lo identifiquen van a saber cómo es Manolito, pero él era tenía un pesimismo muy grande y estaba preocupado por cosas que todavía ni siquiera pasaban o que no eran evidentes que fueran a pasar. Así era Manolito y bueno, podemos ver más o menos un rasgo parecido a la vida de Tomás, a cómo era, Tomás. Vamos a ver dos eventos importantes, hermanos. Te pedí que tuvieras tu Biblia abierta en Juan capítulo 20, pero también te invito a que tengas Juan capítulo 11. ¿Qué pasa en Juan capítulo 11? Te lo platico un poco. Si quieres, puedes darle lectura algún otro día a este pasaje. Te recomiendo que lo hagas. Pero te platico más o menos lo que está sucediendo en este capítulo. En el capítulo 11 de Juan se nos relata la historia de cuando los amigos de Jesús, ¿se acuerdan? De Marta, de María y de Lázaro. Y en Juan capítulo 11 podemos identificar y podemos ver este pasaje donde habla sobre la muerte de Lázaro. Sabemos que él estaba enfermo. Van con Jesús y le dicen, ¿sabes qué? Tu amigo está enfermo, necesita que vayas y que lo sanes. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, saben que no vamos a ir porque esta enfermedad Dios la va a usar, o bueno, lo que va a pasar Dios lo va a usar para su gloria. Después de un tiempo, Lázaro fallece, Lázaro muere a causa de esta enfermedad. Y Jesús todavía no iba a verlo a Betania, de donde eran estos personajes. Entonces, ¿qué sucede? Para este tiempo, hermanos, recordemos que los sacerdotes, los escribas, aquellos historiadores de la Biblia, aquellos estudiosos de la Biblia en aquel tiempo, ya consideraban el matar a Jesús, el apedrearlo, el arrestarlo para poder matarlo y que terminar por completo con su ministerio y con lo que estaba haciendo Jesús en este tiempo, el sanar enfermos, el predicar de la palabra de Dios, el declararse hijo de Dios. Todo esto iba permeando, iba causando que las autoridades de ese tiempo ya quisieran matarlo, de tal forma que el hecho de que Jesús estuviera cerca de Jerusalén preveía o predisponía un riesgo muy grande para que fuera apedreado, fuera encarcelado, fuera muerto. Entonces, hermanos, cuando sucede esta situación y Jesús con el pasar del tiempo dice, ahora sí es tiempo de ir a visitar a María, a Marta y a Lázaro, sus discípulos se oponen y le dicen, Señor, ¿cómo vas a ir a Betania, hasta cerca de Jerusalén? Te estás exponiendo a que te encarcelen, a que te apedreen, a que te hagan algo. No vayas, por favor. Te sugerimos que te quedes en estos lugares y que no vayas a Betania, que no vayas a este lugar para que no te expongas. Y Jesús, hermanos, estaba seguro de que iba a ir. Esto lo podemos encontrar en el versículo número 14, 15.
que dice, les dijo: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no habéis estado allí para que creáis, mas vamos a él. Bien, entonces, esta situación se estaban pasando como discípulos de Jesús o con Jesús, de tal forma que Él les dice: bueno, vamos a ir. Y ahí podemos ver en este pasaje cómo Tomás es mencionado en la Escritura, en el versículo número 16. No conocemos, no hay mucho sobre Tomás en los Evangelios, pero podemos ver aquí una frase interesante que Tomás le dice a Jesús, o les dice a los discípulos. Menciona, dice, versículo 16: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. De acuerdo a este pasaje, podemos observar en la vida de Tomás un momento de pesimismo. No sé, si pudiéramos ver a una persona que tuviera que no fuera pesimista, sino por el contrario, que fuera optimista, quizá pudo haber dicho a Jesús, o pudo haber dicho a los discípulos: tranquilos, todo va a salir bien, vamos con el maestro, él nos va a cuidar, él sabe lo que hace, el Señor, Dios lo va a guardar de todo peligro, no importa, vamos nosotros también con él. Pero no, lo que menciona Tomás es que dice: vamos también nosotros, para que muramos con él. Podemos ver dos cosas. Uno, lo que es el ver un panorama complicado, o el evaluar un panorama y decir: es difícil, es complicado, y quizá podamos, o quizá pueda morir Jesús, pero vemos una condicionante, que es el riesgo de que Jesús fuera apresado, el riesgo de que Jesús fuera encarcelado, que fuera muerto, que le hicieran algo a Jesús. Y podemos distinguir, hermanos, en esta parte, junto con Tomás. Quizá tú y yo hemos estado en la misma situación. Quizá el Señor nos ha dicho que hagamos algo, que le hables a alguien, que vayas y bendigas a alguien monetariamente o con oración, o que hagas algo por alguna persona, y tú tienes miedo y dices: es que no va a salir bien esto, o pensamos mucho las cosas de tal forma que el tiempo va pasando, y ya cuando nos decidimos ya es muy tarde a veces para ir a hacer las cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos. Entonces, pero podemos ver en Tomás, hermanos, una disposición de morir con su maestro, con su Salvador. Porque dice: vamos también nosotros para que muramos con él. Podemos criticar mucho a Tomás porque eso se hace, y por mucho tiempo se le ha denominado como una persona pecadora, como una persona incrédula, como una persona que todavía necesitaba mayor confirmación de la resurrección de Jesús. Pero lo que podemos también distinguir es un corazón dispuesto a servir a su maestro y de llegar a morir con él y por él si es necesario. No vemos una acción semejante a la de Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro era muy arrojado y él decía: siempre vamos a estar contigo, vamos a estar ahí, no te preocupes? Y al momento de la acción ellos retrocedían, en el caso de Pedro. En este caso, hermanos, para Tomás dijo: vamos a ir, y ellos obraron, actuaron, fueron para poder acompañar, o para poder ir junto con su maestro. Entonces podemos ver un corazón, una disposición de Tomás para seguir a su maestro, para escuchar a su maestro, y para poder seguir junto con él hacia donde él tuviera que ir. Así fueron a la muerte, Tomás estaba dispuesto a morir por Jesús. Ahora vamos a trasladarnos, hermanos, en la Escritura, los que tengan por ahí su Biblia, al capítulo número 14 de Juan. Capítulo 14 de Juan. Ahí vemos otro pasaje en el cual ya estuvimos estudiando pero con Felipe. Ahora vamos a ver una intervención de Tomás que tiene en este pasaje. En Juan 14, capítulo 5,
En este pasaje, hermanos, y ya estando ellos en la comunión, en la cena, el Señor les empieza a recordar aquellas cosas importantes que no quería que ellos olvidaran, que estuvieran atentos a lo que el Señor quería enseñarles en estos últimos momentos de intimidad que tenían entre maestro y discípulos, para que pudieran ellos estar listos al momento de la prueba, al momento de este arresto que iba a tener el Señor Jesús, etcétera. Entonces, podemos observarlo de tal forma que imaginen esto, pongámonos en el lugar de los discípulos o de Tomás. El Señor Jesús les está diciendo, lo que les está comunicando en ese momento es que Él ya no va a estar, que Él ya no va a estar con ellos, que ellos deben de mantenerse en lo que Él les ha enseñado, que se amen unos a otros, que estén en comunión, que no se separen, que Pedro le iba a negar, pero que estuviera confiado, que estuvieran fuertes también espiritualmente, que no se turbaran, que estuvieran atentos, pero con el pasar del tiempo, y podemos ver, de acuerdo a la forma de ser de Tomás, podemos determinar o podemos ver, imagínate, y para aquellas personas que han pasado por ansiedad o por desesperación o por alguna abrumación de algún problema que puedas tener en tu vida, y tu maestro o tu salvador, la única persona en la que puedes sustentar tu fe, en aquello que has creído, te dice, ya no voy a estar contigo. ¿Cómo te sentirías o cómo te has sentido en esa situación de decir, es bastante complicado porque mi sustento, mi fe, mi roca, mi sustentador me está diciendo que el momento más difícil ya no va a estar, o que los momentos posteriores Él ya no va a estar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces el Señor Jesús les empieza a decir que en el versículo 3 le dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y ahí vemos una intervención de Tomás que le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Podemos ver, hermanos, para esta situación, para este momento, un actuar de Tomás que quizá ya estaban actuando o ya estaba entrando en desesperación, de tal forma que lo que les había dicho Jesús, lo que les había enseñado Jesús, ya no lo estaba recordando, ya no hallaba sentido, porque quizá para él la causa estaba muerta, la causa estaba perdida, ya no había sentido de seguir con lo mismo. Entonces podemos ver, podemos distinguir una duda quizá en Tomás para con Jesús, porque incluso tantito arriba el Señor Jesús le dice, yo les he dicho esto, yo les he dicho lo siguiente. Entonces después Tomás dice, bueno, es que no sabemos eso. No sé si te ha pasado, hermano, que en esos momentos de desesperación, esos momentos de miedo, quizá puedas sentir que se te olvida todo, sentir que ya no sabes nada, que todo es causa perdida, que no puedes tú continuar. Y en este momento Tomás se sentía en esta situación. Después Felipe también le dice a Jesús, le menciona algo a Jesús, y el Señor les dice, es que tanto tiempo estuve con ustedes, no, ya se les olvidó, no lo recuerdan, acuérdense que yo les dije. Pero la respuesta, hermanos, para Tomás es la que Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Versículo 7, capítulo 14 de Juan. Ahí podemos ver, hermanos, una respuesta de Jesús hermosa, donde le recuerda a Tomás, dice, no tienes que saber, porque ya te lo dije, y si lo olvidaste, yo soy el camino, le dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Es lo que le menciona el Señor Jesús, pero podemos ver en Tomás y muchos de nosotros nos podemos identificar con él en esa desesperación en momentos difíciles. Y ahora sí, hermanos, vamos a aquel capítulo que es muy conocido de Tomás. Te repito, si no has conocido la vida de Tomás, se le conoce en la iglesia como el discípulo o como el hermano incrédulo, aquel que dudó de la resurrección de Jesús. El Señor Jesús, a través de su ministerio, estuvo compartiendo con sus discípulos y varias veces les estuvo diciendo: yo voy a hacer esto, va a pasar esto, es necesario que pase lo siguiente, es necesario que muera, es necesario que pague por los pecados. El Señor Jesús les decía a sus discípulos, incluso les dijo, les dio la promesa de la resurrección para que estuvieran confiados. Era algo que tenía que pasar para que nuestros pecados fueran perdonados, tuviéramos acceso al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 24 del capítulo 20 de Juan, podemos ver este pasaje muy conocido de Tomás, en donde el Señor Jesús se le presenta a los discípulos. Estaban ellos reunidos, estaban ellos orando, estaban ellos en comunión, y el Señor Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: paz para con ustedes, aquí estoy. Y ellos creen, ellos saben que es Jesús. Entonces después nos narra, abre este pasaje, este capítulo 24, con que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús les encontró, cuando Jesús fue a este lugar. Repito, muchos de nosotros, juzgamos a Tomás como si fuera la persona incrédula a la cual le tenemos que predicar. O lo criticamos con una liberalidad, con una fuerza tan grande, como si nosotros fuéramos tan espirituales que nosotros no haríamos eso. Entonces dice, hermanos, que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino y se les presentó. Y entonces los discípulos fueron con Tomás y le dicen: Tomás, hemos visto al Señor. Lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos tocado. El Señor ha resucitado como lo prometió. Lo hemos tenido comunión con Él. Y el Señor se ha presentado en medio de nosotros. Y Tomás le dice: hasta que yo no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Y este pasaje, hermanos, lo tomamos para juzgar a Tomás tan duramente que nosotros, si fuera por nosotros, Tomás ya no sería un hermano en nuestras iglesias, o ya no sería parte de la congregación, ya no sería parte de los discípulos, porque dudó de lo que le estaban diciendo. Ahora, déjame decirte, amado hermano, tú que nos estás escuchando, Tomás no fue el único que dudó de la resurrección de Jesús. Te lo repito para que lo escuches muy bien. Tomás no fue el único que no creyó o que dudó de la resurrección de Jesús. No fue el único. Y cuando estaba estudiando este pasaje, hermanos, yo decía: Señor, si no fue el único, porque ahorita vamos a ver algunos pasajes donde podemos ver que fue así. Señor, si Tomás no fue el único que no creyó que ibas a resucitar, ¿por qué la importancia de ponerlo en la Escritura? ¿Por qué la importancia de poner su historia aparte? ¿Por qué no englobarlo con los demás? ¿Por qué no decir todos los discípulos se reunieron de pronto todos y ahí Jesús? ¿Por qué en específico Tomás? Y vamos a vamos a ver algunos pasajes, hermanos, sobre para que veas, hermano, conmigo la reacción de los discípulos y la reacción de algunos que para ver esta parte que les estoy mencionando.
Déjenme ver, por aquí los tenía, pero bueno, el primer pasaje, hermanos, que podemos ver está en Juan 20, versículos del 19 al 23. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos y el costado. Te lo repito. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué les mostró en sus manos y en el costado, hermano? Las heridas de los clavos y la herida de la lanza en el costado. Eso fue lo que Jesús, nuestro Señor Jesús, les mostró a sus discípulos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Si pudieron haber reconocido a Jesús con solo verlo, ¿por qué fue necesario mostrarles las manos y el costado? ¿Por qué? Quizá porque los discípulos también, para identificar a Jesús, o para decir si eres tú el Salvador, si eres tú Jesús, no sé, pero no te parece curioso, hermano, no te parece maravilloso que con ellos también tuvo que mostrarles las manos y los pies y el costado, perdón. Es interesante, hermanos, porque los discípulos también tenían dudas sobre la resurrección de su Maestro, del Señor Jesús. Incluso, hermanos, podemos ver que cuando Jesús, hermanos, se le aparece a las mujeres y les dice que vayan con los discípulos y que les avisen que Él ha resucitado, los discípulos no les creyeron. Los discípulos, dice la Escritura, que no creyeron a lo que estas mujeres les habían anunciado, les habían dicho. Vamos por favor a Marcos, ya lo encontré, Marcos capítulo 16, versículos 10 y 11. Los que no tengan Biblia no se preocupen, le voy a dar lectura. Marcos 16, capítulo 16, versículos 10 y 11, dice, bueno, desde el 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Versículo 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, a los discípulos, que estaban tristes y llorando. Entonces, cuando oyeron que vivía y que le había sido visto por ella, dice la Escritura, versículo 11, no le creyeron. No le creyeron que había visto a Jesús, que había resucitado. Dice versículo 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, o sea, a los otros discípulos. Y dice, y ni aún ellos creyeron. Podemos ver, hermano, una actitud, un momento complicado en el cual los mismos discípulos no eran capaces de creer que otras personas habían visto a su Señor, a su Salvador, a su Maestro resucitado. Entonces, si lo ponemos en una balanza, Tomás está en la misma situación que estos discípulos, o déjame te lo pongo al revés, estos discípulos están en la misma estatura que Tomás. Y nos ponemos a decir libremente que Tomás es el discípulo incrédulo, aquel que dudó, aquel que fue necesario que le fuera mostrado. No,
A todos los discípulos se les tuvo que mostrar las heridas, se les tuvo que aparecer Jesús para que ellos creyeran. Entonces no podemos encontrar una disparidad, no podemos encontrar una diferencia. ¿Por qué criticamos a Tomás y por qué defendemos a Pedro, defendemos a Juan, defendemos a Felipe, defendemos a otro y a Tomás no? ¿Por qué a Tomás se le critica demasiado? Hermano, le decía o trataba de preguntarle a Dios y decía, Señor, entonces, ¿por qué la importancia de mostrar tu trato para con Tomás? Y déjame, te lo digo, porque no es algo tan difícil, no es algo tan complicado, pero es algo maravilloso lo que Dios puede mostrar a través de la vida de Tomás. Entonces, hermanos, veíamos o preguntaba, bueno, ¿qué aspecto de importancia o por qué será tan importante que el Señor Jesús hablara con Tomás? ¿O por qué se tiene o por qué le da tanta importancia el escritor a Tomás? Porque se identifica o se habla sobre Tomás en un pasaje completo. Entonces dice que él pide una cosa, que es tocar aquellos partes de donde fue clavado nuestro Señor Jesús, que fueron sus manos, su costado a través de la lanza también, y que pudiera él comprobar la resurrección de Jesús, palpando él con sus manos lo que los discípulos le estaban diciendo sobre la resurrección de su Señor. Es interesante y es importante, hermanos, porque es una esperanza para cada uno de nosotros. Podemos ver que Tomás, hermano, hace una declaración de incredulidad, pide algo para poder creer, para poder para poder corroborar, para poder creer lo que había pasado con Jesús, con su Señor, con su Salvador, con su Maestro. Y lo que podemos nosotros juzgar es quizá decir, no merece eso, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué si te estamos diciendo no nos crees? Pero podemos ver en Tomás unas ganas de corroborar para poder creer, para poder estar seguro, porque todo lo que había experimentado, todo lo que había vivido, no era algo agradable, no era algo que les hubiese gustado, por lo cual era difícil y quizá ellos veían una causa perdida, quizá ellos veían una situación difícil de pasar, y lo único que pide Tomás es poder hacer esto para que pudiera él creer. Y podemos ver, hermanos, la respuesta hermosa de Jesús, y es lo que quiero que veas conmigo. Lo que pasa que es Jesús se presenta ante los discípulos otra vez y les dice, paz a vosotros. Y le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Para nosotros puede sonar, hermanos, algo impensable, algo increíble, quizá lo podemos tomar como regaño, que no sea incrédulo, que crea en Jesús, etcétera. Lo podemos ver de esa manera, hermanos. Pero algo que te quiero compartir en esta tarde es que el Señor trata también con amor para quitar nuestras dudas y nuestra incredulidad. Hermano, no podemos estar a expensas de decir, nunca he dudado, siempre he creído, siempre he estado sustentado en la Escritura, siempre he estado bien delante de Dios. No podemos decir eso.
o al menos yo no puedo. Muchas veces me he comportado o he tenido esas dudas también como Tomás. He dicho, bueno, quizá si el Señor me mostrara de otra manera, quizás si el Señor hiciera esto, no puedo creerlo, es muy difícil, es muy complicado. Y puedo ver un trato dulce, un trato amable de Jesús para conmigo y para con Tomás. Así es como deberíamos reaccionar con las personas. Y nos da una muestra de humildad nuestro Señor Jesús, de poder decir, si es necesario, yo lo hago para que tú creas. Ahora no te estoy diciendo que le digas, Señor, tú haz tal cosa para poderte creer. No, no me refiero a eso. Lo que yo me refiero es, si tienes alguna duda, si tienes algo que llegue a tu corazón, que no te permite estar tranquilo, que no te permite estar sustentado, que no te permite creer en Jesús o que no te permite ver sus promesas, puedes acercarte a Él y puedes decirle, Señor, esto es muy difícil de creer. Señor, esto es muy difícil para mí. Y hermano, yo sé que podrás encontrar en los brazos del Señor una respuesta amable, una respuesta dulce, una respuesta a tu duda y básicamente una respuesta, hermanos. Muchas veces nos hemos topado con hermanos en Cristo, llámese líderes, llámese pastores, líderes de ministerio, líderes de iglesias, líderes de ciudad, líderes de tantas cosas. Gente que tiene quizá un crecimiento espiritual más grande que el de nosotros. Y a nosotros preguntarle, no nos quieren explicar, no quieren decirnos la duda que tenemos, no pueden compartirnos, quizá encuentren o nos hemos encontrado con una mala cara, nos hemos encontrado con una mala reacción, nos hemos encontrado con obstáculos al ir y preguntarle en muchas ocasiones a alguien que no nos ha querido explicar. Pero yo te quiero decir algo, si tú tienes dudas en tu corazón, si tú tienes dudas de la Escritura, si tú tienes dudas de lo que el Señor ha hecho por ti, puedes acercarte a Dios confiadamente y saber que Él te va a responder. Puedes preguntarles, tienes una duda sincera, ve y pregúntale. No te quedes con la duda, no te quedes con el que dirán, no te quedes con aquella reacción de guardar las cosas, de poder decir, ¿sabes qué? No quiero hacer esto, no quiero preguntar porque voy a quedar mal, porque se van a burlar de mí, porque van a decir, ay, otra vez, o porque van a tener una reacción equivocada. No, hermano, lo que yo te quiero decir, si tienes una duda, ve, pregúntale a Jesús, pregúntale a Dios. Si necesitas algo para creer, Él puede dártelo. Él puede darte la seguridad. Sé que somos personas que vivimos una vida llena de ansiedades, llena de presiones, llena de pecado, llena de tantas y tantas cosas que ocupan nuestra mente. Pero puedes ir en pos de Jesús, puedes ir en intimidad con el Señor y puedes preguntarle qué es lo que está quejando tu corazón y Él te puede responder y puede sustentar tu fe en Él otra vez. Y el Señor le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Las palabras de Jesús son dulces y no le responde y no le dice, Tomás, eres un incrédulo, Tomás, eres un irresponsable, Tomás, ¿cómo es posible? No, le dice, sí, porque has visto, creíste. Hasta ahí se quedó Jesús. Le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ya no le dijo nada más a Tomás. Y hermanos, la fe de Tomás fue sustentada en aquel en el que tenía que ser sustentada. La declaración de Tomás, hermanos, y con eso cerramos, es Señor mío y Dios mío. Y a partir de ahí, hermano, a partir de ese momento, Tomás estuvo sustentado en Él y pudo soportar junto con los discípulos aquellas situaciones difíciles, aquellas situaciones de prueba, aquellas situaciones de martirio, pero siempre se mantuvo en lo que Él creyó, hermano.
Podemos ver con estos dos capítulos que vimos, el anterior y este, dos personas, hermanos, que para nosotros no deberían ser contempladas como discípulos, no deberían ser contempladas quizá como hijos de Dios, pero que el Señor tuvo misericordia de ellos y le respondió en amor. Lo que en esta tarde queremos decirte es que el Señor tiene el control, que el Señor sabe tu situación y que si te acercas, Él puede contestarte. Y hermano, el Señor es misericordioso y el Señor puede obrar con el que Él quiera, hasta en aquellos en los cuales nosotros diríamos que no son dignos, porque nosotros seamos incluidos en ellos.